ya es distinta, tengo que empezar a identificarlos basándonos en la hemólisis, ¿no? Entonces, si es que yo voy a tener un estreptococo que me va a dar beta-hemólisis, utilizo la bacitracina, ¿listo? ¿Y quién va a ser beta-hemolítico con bacitracina positivo sensible? Es estreptococo piógenes o estreptococo del grupo A. Si tengo uno que me da beta-hemolítico, pero es la bacitracina resistente, hago la prueba del CAM, que ahorita les voy a explicar. Y si es CAM positivo, es estreptococo que es del grupo B. En el caso de los alfa-hemolíticos, no utilizo bacitracina, utilizo octoquina. Si es octoquina positivo, octoquina sensible, es estreptococo neumoniae. Si es más bien gamma hemolítico, utilizamos primero bilis esculina y también su crecimiento en cloruro de sodio al 6.5%. Si ambas resultan positivas, es el estreptococo del grupo D, también conocido actualmente como enterococos. Los enterococos son, bueno, antes se les agrupó dentro de esta familia de los estreptococos porque también comparten ciertas características, pero no puedo definirlos al 100% como estreptococos, por eso el nombre varía. Si más bien no crecen en ese cloruro de sodio, son también estreptococos del grupo D, pero del tipo no enterococos. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando nosotros vemos la morfología, el único que va a variar, ¿no? El único que varía en relación a cómo están es el estreptococo neumoniae, porque ese es un diplococo, ¿sí? El resto sí son largas cadenas o cadenas de más de 2. La hemólisis que hemos estado mencionando, ¿no? Y más de lo mismo. Entonces tengo estreptococo beta-hemolítico sensible a la bacitracina y estreptococo piógeno. Si es resistente, serían los otros, como es el agalactia. Estreptococo alfa-hemolítico sensible a la octoquina es estreptococo neumoniae. Pero si es resistente, es estreptococo del grupo Viridae. En el caso del estreptococo agalactia, son beta-hemolíticos, ¿listo? Y la diferencia es, uno, la hidrólisis del impurato, y la otra prueba que la tenemos es la prueba del CAM. ¿Qué significa? Que nosotros vemos si esta bacteria tiene este factor, que lo que hace es aumentar la beta-hemólisis de una cepa indicadora de Staphylococcus aureus. Es decir, yo tengo mi agar sangre, voy a hacer una siembra vertical de Staphylococcus aureus, y hacia los costados las cepas de estreptococos que deseo estudiar, ¿sí? El que es Streptococcus agalactiae tiene este factor CAM, lo que hace es como que está jalando la hemólisis, por eso es que parecería como una flecha, ¿listo? Este es beta-hemolítico, pero no tiene ese factor, por lo tanto no se forma eso y va a ser, por lo tanto, estreptococo biógenes, ¿listo? Esa es la prueba del CAM. Entonces, estreptococo piógenos, o también llamado del grupo A, beta-hemolítico nuevamente, y también existe otra prueba que es la prueba del PIR, o el DESPIR, que es, me permite conocer la enzima el pirilamidasa, me complica el PIR, punto, ¿listo? Si es positiva me va a dar un color rojizo, si es negativo se mantiene de un color amarillo. Luego tenemos el estreptococo neumoniae, que ya saben, alfa-hemolítico sensible a la octoquina, pero existen otras pruebas, como es la coaglutinación o la prueba del látex, que me permite identificar el antígeno capsular, ¿no? Ahora que hemos hecho la teoría de estreptococo, la cápsula no es solamente una forma o una estructura que le permite a la bacteria salvarse de la fagocitosis, sino que también me permite a mí poder identificarla. Igual la puedo hacer la prueba de Kellum, que es utilizando un antisuero capsular, que lo que hace es hinchar la capsulita para que yo la mire de esa forma. En el caso de los enterococos, el género enterococos, antes conocido como estreptococo de grupo B, tienen varios factores de patogenicidad, ya sean las citolicinas, lo que son hialuronidasas, metalactamasas, pero para hacer la identificación utilizamos la prueba de la bilis esculina, que es
capacidad de hidrolizar la bilis. ¿Listo? Entonces, todos los estreptococos del grupo D, ya sean enterococos o no enterococos, van a tener esa capacidad de hidrólisis. ¿Listo? Y se torna de un color medio, es medio verdoso azulado. ¿Listo? Y en el caso de cómo puedo diferenciarlos, más utilizamos la prueba de crecimiento en cloruro de sodio al 6.5%. Si crecen en este medio salado, son los enterococos, si no, simplemente es el grupo de no enterococos. ¿No? Igual, la morfología es la misma, cocos en cadenas, ¿listo? Y una vez identificados, pues pasamos a hacer la parte de farmacología, ver cuáles son los medicamentos que nos sirven. Lamentablemente, a lo largo del tiempo, estamos viendo mucha resistencia de los estreptococos a los fármacos, a gran cantidad de fármacos. Uno de ellos es la vancomicina, ¿no? Y también el otro problema importante es que los estreptococos más están relacionados a infecciones producidas dentro del hospital, las infecciones intrahospitalarias, que van desde neumonías intrahospitalarias, infecciones, ¿no? Y eso lo vemos en pacientes que están en UCI. Entonces, y lamentablemente, ¿qué pasa con las bacterias intrahospitalarias? Que se conocen pues todos los fármacos y hacen resistencia a casi todo. ¿Listo? Por eso que se tiene que hacer cuando hay estreptococos, sí o sí correrse un antivirograma más amplio de lo normal para poder saber realmente qué fármaco me puede servir. Muy bien, eso es cortito lo de los estreptococos, pero hay ciertas bacterias que nosotros no las tenemos aquí en el laboratorio porque son de un cultivo un tanto particular y porque son a veces un poco difíciles de encontrar, pero es importante que ustedes las conozcan. Entonces tenemos primero que nada la familia de los Haemophilus, que sabemos que son poco vacíos, es decir, no son tan redondos y tampoco no son tan alargados como para definirlos entre uno y el otro, pero son gram negativos. No tienen movilidad, no tienen esporas, son anaerobios facultativos y lo más importante es que van a utilizar o necesitan para poder desarrollarse de dos factores, del factor 5 y del factor 10. Además de eso, cuando hacemos las pruebas de oxidasa y catalasa van a ser positivas y también se pueden encontrar a hemófilos como parte de la flora normal, por eso es un riesgo, sobre todo a hemófilos influenzae. No se van a confundir influenza, esto es el virus de la influenza, con Haemophilus influenzae, que es la bacteria. ¿Okay? Entonces, el principal patógeno es en relación al tipo B y también el Haemophilus ducreyi, que es un agente transmisor del chancrobium. Entonces, ¿cómo hacemos? En el caso del Haemophilus influenzae, tiene también cápsula como lo que vemos con el Streptococcus pneumoniae y en base también a esa cápsula nosotros podemos hacer la serotipificación. Entonces ya están viendo dos características importantes de la cápsula, antifagocitaria y también para serotipificación. Entonces, existen varios serotipos, son 6 serotipos, pero el que mayor se asocia a infecciones es el de tipo B. Como tiene cápsula, por lo tanto también puede hacer reacción de Kellogg, ¿no? Para poder hinchar esa cápsula. Lo malo es que a veces me puede dar reacción cruzada, es decir, un falso positivo. ¿Con quién? Con otro que también tiene cápsula, que es el neumococo, sobre todo en los tipos 6 y 21. Afecta a lactantes y a niños menores de 6 años, por eso es importante siempre refrendar la vacunación. Y el tipo de patologías pues es bastante amplia, ¿no? Meningitis, otitis, bronquitis, celulitis, epiglottitis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros aislamos a esta bacteria, tenemos que utilizar medios especiales como es el medio Levital, el agar Levital o el agar Fides, o también se puede utilizar agar sangre, agar chocolate, y hay que ver que en el caso de Haemophilus ducreyi, pues demora mucho más que Haemophilus influenzae en crecer. De por sí son un poco complejos de podamos lograr el crecimiento porque necesitan también que les dé su cachito de CO2 y que cuando, por ejemplo, nosotros los observamos, vamos a encontrar que las colonias son bien pequeñitas, o sea, la descripción es como si fueran gotas de rocío, así de pequeñitas, y que tienen también la otra capacidad de producirme el fenómeno de satelitismo con Staphylococcus aureus. Entonces ya estoy utilizando el Staphylococcus aureus para dos pruebas, una que ha sido la prueba del CAP y otra para ver el satelitismo, es decir, alrededor de Staphylococcus aureus voy a ver estas colonias chiquititas, que son de Haemophilus influenzae. ¿Okay? Y a partir de del crecimiento
colonias vamos a hacer pruebas diferenciales dependiendo, ¿no? Con el factor 5, el 10, la reducción del nitrito el nitrato al nitrito, ¿no? Purificación, prueba de porfirina, entre otras. Entonces, miren, la prueba de los factores resulta lo siguiente. Yo tengo estos discos de papel que están embebidos, uno que solo tiene el factor 10, el otro solo tiene el factor 5 y otro tiene tanto el 10 como el 5, ¿no? Y en esa placa nosotros vemos que solamente, acá, solo esto ha crecido la bacteria en aquel que tiene el factor 5 y el factor 10. ¿Ok? Entonces, yo sé que quien necesita tanto del factor 5 como del factor 10 es Haemophilus influenzae. Si, por ejemplo, acá yo tengo factor 10 y factor 5, ¿no? Se dan cuenta que acá alrededor del 10 creció, pero no alrededor del 5. Entonces, ¿quién necesita solamente el 10? Haemophilus ducreyi. Pasa todo lo contrario, ¿no? Solo creció en el 5 y no creció en el 10. ¿Quién solo necesita el 5 para influenzae o para hemolíticos? ¿Cuál es la diferencia? Uno no me da hemólisis y el otro sí. En cambio acá tengo el 10 y el 5, ha crecido en medio, es decir, que necesita de ellos. ¿Quién? Influenzae o a hemolíticos. Igual la diferencia en la hemólisis que van a producir. Entonces, de acuerdo a sus requerimientos, ya sean de factor 5 o factor 10 o de ambos, uno puede agarrar y clasificarlos. Muy bien, entonces, los pasos es lo mismo de siempre. Sembrarlos, hacer la tipificación, tinción de Gram, cultivo, etcétera, prueba de Taylor para llegar al diagnóstico, ¿no? Y esto es lo que les estaba diciendo en relación al satelitismo. Tengo mis estrías de agar sangre y alrededor, estas colonias chiquititas, eso es Haemophilus, ¿no? E igual acá, esto es de una muestra de esputo donde tenemos las colonias de agar de Staphylococcus aureus y alrededor hay colonias más chiquitas y este va a ser el Haemophilus. En el caso del tratamiento va a funcionar muy bien lo que son las cefalosporinas, va también tetraciclinas, ¿no? Para hemófilos. Luego, eso es la familia de los hemófilos. Luego también tenemos un grupo de bacterias en las cuales yo no puedo utilizar la tinción de Gram. Hasta ahorita hemos hablado mucho de la tinción de Gram, que nos va a separar en Gram positivos y Gram negativos. Pero hay bacterias en las cuales pues no me van a teñir de manera correcta. Parecen cuando ustedes hacen sus tinciones por primera vez, no sé si serán positivas o negativas, ellas mismas tampoco lo saben. ¿Listo? Pero eso es porque la formación o cómo está constituida su estructura, pues es un poquito diferente, ¿no? Y entonces tenemos aquellos organismos en los cuales se produce muy poquito ATP, como es el caso de Rickettsia, Bartonella y Ehrlichia, las que en lo absoluto no van a producirme ATP, ahí tenemos la familia de las Chlamydiaceae. Las otras que son los ácido alcohol resistentes, ahí entrarían las micobacterias, ¿no? Micobacterias de tuberculosis, lepra y box, que son las típicas, y las atípicas que son el Avium, el Kansas y el Scrofulaceum. Y luego tenemos aquellas bacterias que no tienen pared. Si no tienen pared, pues nunca se van a tener condición de Gram, y ahí están los micoplasmas. Cuidado con confundirse micobacterias con micoplasmas, ¿eso? Porque son bacterias totalmente distintas. Entonces, vamos a empezar viendo lo que es el micoplasma, que su principal característica, como mencionamos, es que no tiene pared. Ahí tenemos micoplasma y el ureaplasma, ¿no? Son bacterias de vida libre y que como no poseen pared, acuérdense que la pared lo que hace es darle a la bacteria forma, darle estabilidad, rigidez. Si yo no tengo pared, pues parezco cualquier cosa menos una bacteria. Por eso es de que los ponemos como pleomórficos. Pueden tener cualquier forma. ¿Listo? Su membrana contiene colesterol, son anaerobios facultativos, excepto lo que es el micoplasma neumonía, porque ese neumonía, ¿dónde va a vivir? En el pulmón. Entonces va a necesitar oxígeno. Entonces va a ser el único que va a ser de tipo aerobio estricto. Son exigentes en el cultivo, en los medios de cultivo, ¿por qué? Porque tengo que dar cultivos que tienen proteínas, que tienen ácidos nucleicos, que tienen colesterol, ¿no? Y la forma de las colonias una vez que crecen son como si fueran huevos fritos, literal. Entonces es porque la parte central es más elevada porque está más concentrada y la parte periférica pues es un poquito más grande. ¿Qué me puede ocasionar
ocasionar neumonías atípicas, ahora que van a hacer sus presentaciones de casos clínicos, ¿por qué a una neumonía la refiero como atípica? ¿Cuáles son las características para que la llamen de esa forma? No es que solamente pues, producida por bacterias raras, ¿por qué razones? ¿Listo? ¿Quiénes me producen neumonías atípicas? ¿Quiénes me producen neumonías las típicas? ¿Qué más va a producir? Cardiobronquitis, eso visto en adultos jóvenes y en niños, tiene la capacidad de transformar la glucosa en ácido. El problema, otra vez, crece muy lentito, miren, 15 días para que me puedan crecer estas bacterias que producen metamólisis. Es un medio, o mejor dicho, es una bacteria estrictamente extracelular, no invade el epitelio respiratorio. Cuando nosotros hemos visto hemófilos influenza, tienen la capacidad ¿sí? de invadir el epitelio y causar un daño en el epitelio acá. ¿Listo? Y el daño de la mucosa no es tanto por la bacteria, sino por la producción de H2O2. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues podemos pedir muestra de esputo o hacer un frotis. Igual, el tiempo de incubación es bastante largo. El agar que utilizamos es el medio hito, igual se incuba a 37 grados con 10% de CO2, porque tengo que darle esas condiciones microaerofílicas o anaerobias, y es la típica forma de huevo frito, ¿no? La parte central elevada y la parte periférica más planita. La otra cosa que se puede utilizar, digamos, de una forma para diagnosticarlo más rapidito, son las crioaglutininas. ¿Qué es una crioaglutinina? Son anticuerpos que van a ir, formados contra los antígenos de los eritrocitos humanos, que se van a aglutinar, se van a pegar cuando son sometidos a temperaturas bajas, por eso son crioaglutininas, ¿sí? Temperaturas entre los 0 y los menos 4 grados, y las que se aglutinan son las IgM. Entonces, ¿qué puede pasar? Que produzcan falsos positivos, porque no son las únicas bacterias que nos pueden dar crioaglutininas, hay otras más. Entonces, hay que trabajarlo de la mano con la sospecha clínica. En el caso de Mycoplasma genitalium, Oelominis y el Ureaplasma urealyticum, más que nada me van a causar enfermedades a nivel del tracto urogenital. Son enfermedades de transmisión sexual y son conocidas como son no gonocócicas, es la gonorrea no gonocócica. Es decir, que tiene la sintomatología muy similar a la gonorrea, pero que no son causadas por el gonococo. ¿Listo? Y también me puede producir infecciones puerperales. ¿Listo? ¿Cómo a veces se diferencian? Mycoplasma hominis degrada la arginina y el Urealyticum hidroliza la urea. Y luego pasamos a la clamidia. Clamidia es una bacteria muy particular. Es una bacteria que no la defino ni como coco ni como bacilo. ¿Listo? Porque no produce cocos o bacilos. ¿Listo? Es casi como un parásito. Si en la anterior hablé de que es una bacteria extracelular el micoplasma, en el caso de clamidia es todo lo opuesto, son intracelulares estrictos. Entonces, ¿qué tiene? Miren, ¿por qué necesita estar dentro de la célula? Porque dentro de la célula lo que va a hacer ella es jalar el ATP, porque no va a producir su propio ATP. Entonces, de alguna forma lo tiene que robar. La única forma es que entra a la célula, y como la célula nuestra produce ATP, entonces de esa forma lo extrae. Entonces es un parásito en toda la extensión de la palabra. Crece en vacuolas citoplásmicas o inclusiones citoplásmicas que nosotros lo vemos. Van a ver las células, su núcleo, y en el citoplasma se forman como unos globitos, eso es clamidia. Entonces son microorganismos pequeños, redondos y ovoides que tienen dos estructuras, lo que son los cuerpos elementales y los cuerpos reticulares. Entonces, acá no van a ver bacilos ni cocos. Se definen como cuerpos elemental y cuerpos reticulados, dependiendo de su ciclo de vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Patógenos tenemos la Clamida trachomatis, que es lo que va a producir el tracoma, ¿no? La uretritis no gonocócica, es uretritis no gonocócica, no gonorrea no gonocócica, sino uretritis no gonocócica. La Clamida cetácea, que produce la citacosis, que esto es una enfermedad transmitida por las aves, canarios, loros que están infectados, y la neumonía, que reproduce otra vez neumonías atípicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando uno se infecta de Clamidia trachomatis, ¿listo? Esta clamidia tiene dos formas de vida, lo que es el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. La vida
extracelular, o sea, mientras está fuera de la célula, la estructura que se forma es el cuerpo elemental. ¿Listo? Este cuerpo elemental no se van a replicar, son inertes, resiste a este medio extracelular porque tiene proteínas de membrana externa, tiene lipopolisacáridos, es casi como que más tirando a ser un gram negativo, y finalmente estas estructuras son las que se van a ser liberadas cuando se da la lisis de la célula infectada. Entonces, mientras está afuera se forma el cuerpo elemental. Entonces, hemos dicho que necesita ser, o que es un patógeno intracelular. Cuando el cuerpo elemental encuentra su célula, se mete dentro de la célula y allí se transforma en cuerpo reticular. Este cuerpo reticulado es el que sí se puede replicar. ¿Listo? Entonces se replica dentro de la célula y me va a formar cuerpo elemental. ¿Y qué va a pasar? Mata la célula, se revienta el globo y salen los cuerpos elementales a seguir infectando. Entonces, la forma infecciosa es el cuerpo elemental, es la que contamina la célula. Pero la forma reproductiva es el cuerpo reticular. ¿Listo? Por eso es que es casi como un parásito. Si es que no hubiera célula que infectar, simplemente esto no puede replicarse. Y simplemente hay que. Entonces, por eso es tan necesario la célula en estos casos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la clamidia? Para ello, si sabemos que necesita células para replicarse, yo no puedo utilizar los medios que tengo normalmente, porque no contienen células. Entonces, hay unos medios especiales que están hechos en bases, en líneas celulares, que son el ELA o el McCoy, ¿no? Y además de ello, cuando uno toma la muestra, necesita un medio de transporte que va a tener un tampón de sacarosa, va a tener fosfato de glutamato y va a tener también ciertos antimicrobianos. Es un poco complicado hacer los cultivos celulares, sí, pero puedo utilizar otras técnicas para poder identificarlos, que son detectar el antígeno, ya sea por inmunofluorescencia directa o desde la prueba de ELISA, o detecto el ácido nucleico. Entonces, si quiero ácido nucleico, utilizo PCR, ¿no? PCR o hibridización, y también existe la citohistopatología, es decir, como hago una biopsia del tejido que está infectado y vamos a encontrar eso, ¿no? La presencia dentro de la célula de las inclusiones de lo que serían los cuerpos reticulados, ¿no? Para lo que es la clamidia citasi, produce lo que es la enfermedad del perico, o nitosis o citacosis, que uno se contagia cuando va a limpiar las jaulas de los periquitos, ¿no? De los canarios, porque tienen al momento de que uno limpia, las heces están secas y allí es donde se encuentra pues, la bacteria. Entonces uno la inhala y las patologías que producen son neumonitis, ¿listo? O neumonía leve. Después síntomas también a nivel del sistema nervioso central. Más o menos es una enfermedad que dura 3 semanas y el tratamiento van a ser tetraciclinas y aislar al paciente por la contaminación. Y el diagnóstico, muy similar, lo que hacemos es tomar una muestra de esputo y ahí vamos a encontrar gran cantidad de macrófagos que van a tener los cuerpos de inclusión, ¿no? Y en el caso de la clamidia pneumoniae, me produce neumonías atípicas, bronquitis, faringitis, sinusitis. Y el problema aquí es que los periodos de incubación, es decir, entre que yo me expuse y desarrollo la enfermedad, tengo un tiempo de 30 días. ¿Listo? 30 días y luego puede complicarse muy fácil con miocarditis o endocarditis. Igualito, el diagnóstico, necesito ver la presencia de anticuerpos contra la clamidia. Y para el caso del tratamiento, las tetraciclinas funcionan muy bien, o la doxiciclina, pero es un tratamiento de larga data. Y finalmente tenemos la Bartonella. ¿La Bartonella qué enfermedad me causa? ¿Qué es la Bartonella? Fiebre de Lorolla, ¿qué más? Verruga peruana, muy bien. Para que no te duele. Entonces, al igual que las anteriores, sabemos, o sea, este tipo de bacteria también se le considera un cocobacilo, gram negativo, y que necesita ciertos requerimientos para que pueda crecer, como incubación también de largo tiempo, atmósfera húmeda con CO2. El reservorio van a ser los animales que van a entrar no directamente en contacto con el hombre, sino que se necesita más que nada un vector. ¿Listo?
Entonces, el contagio puede ser de dos formas. O me contagio con un animal enfermo, o la otra es que intervenga un vector. ¿Qué vector sería en este caso? ¿Cómo se transmite la bartonella? ¿Qué vector puede? ¿Qué es un vector? Son como los animalitos que poseen esa bacteria. Pero ahí yo tengo contacto directo por insectos vectores. Insectos, no ustedes. El vector. El vector generalmente es un insecto. ¿Listo? ¿Qué insecto puede trabajar como un vector? Es decir, que haga el contacto entre el animal que está contagiado y el ser humano sano. Ya, las pulgas, pero no acá. Mosquitos. Mosquito. Ahora, ¿qué mosquito? Porque los mosquitos hay infinidad de mosquitos, ¿sí? Cada uno tiene su nombre propio. No, zancudo no existe. El dengue no es eso, es una enfermedad. Cuando vayan a hacer parasitología van a ver que los mosquitos tienen a veces una antena más grande, la otra más chiquita, que tiene 4, que tiene 8. Hay diferentes tipos de mosquitos y cada uno, de acuerdo al que tiene 8 se llama tal, el que tiene 4 a ese paso vamos. ¿Quién es el vector de la bartonella? Sí, es un mosquito que se llama la Luxomdia verrucaria. ¿Listo? Entonces la Luxomdia es quien pica al animal enfermo, saca la bacteria y la transmite al ser humano, picándole. ¿Listo? Entonces, me han dicho que produce la fiebre del orollo, ¿sí? Ya está. Fiebre del orollo, también conocida como... ¿Cuál es el otro nombre de la fiebre del orollo? ¿Cuál es? Niños de medicina de segundo año. ¿Cuál es el otro nombre de la fiebre del orollo? ¿Verruga peruana? No, esa es la otra rama, o sea, la otra enfermedad que se produce. ¿Cuál es el otro nombre? Enfermedad de Carrión. Claro, porque está ahí escrito, ¿no? Ya. ¿Y por qué enfermedad de Carrión? ¿Por qué? Por Daniela Alcides ¿Y Carrión. quién era Carrión? Médico. ¿Quién? Médico peruano. Hola chicos. ¿Quién era? ¿Quién era Carrión? Mártir. ¿Por qué? Porque la profesora de microbiología lo martirizaba. ¿Ustedes también son mártires de la medicina? ¿Sí? ¿También? Ay, qué bueno. ¿Por qué? ¿Qué hizo Carrión? Historia de la medicina, de su medicina. ¿Qué hizo con la verruga? Se inyectó y ¿qué pasó? Se enfermó. ¿Qué? ¿Se murió? Sí, se murió, pero si no, no estaríamos hablando de él. ¿Pero qué pasó? Se inyectó la verruga. ¿Y por qué se murió? Le dio la fiebre del orollo. ¿No? Porque si le hubiera dado la verruga peruana, no estaríamos hablando de él, ¿no es cierto? Entonces, es una bacteria que me puede producir una u otra patología. ¿Listo? Entonces, la bartonella, lo que es la bartonella bacilliformis, es la causante de la enfermedad de Carrión, ¿no? Que es una enfermedad donde me va a producir fiebre con anemia. ¿Listo? Y si me produce la verruga, ahí es otro cuadro, porque las verrugas, ¿cómo son? Como protuberancias, ¿no? Como la que me va a salir el 31 de octubre, ¿no? O la que me aparece cada vez que tengo que tomarles exámenes a mis chicos, ¿no? Una protuberancia es una tumoración que está constituida principalmente porque hay una proliferación de vasos, ¿sí? Crecen los vasitos como con fibroblastos y otras cosas, y entonces se forma la verruga. Listo.
Aparte de la Bartonella bacilliformis, tenemos la Bartonella quintana, que me produce la fiebre de las trincheras, esto en relación bueno, que se presentaba en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, pero que también es una enfermedad donde va a haber fiebre, cefalea bastante intensa, debilidad y dolor muscular. Y es quintana porque la fiebre se da en periodo o intervalo, mejor dicho, de 5 días. Cada 5 días tienes fiebre, esa es la fiebre de las trincheras. Luego tenemos otra enfermedad también producida por la Bartonella quintana, que es la angiomatosis basilar, que es proliferación vascular que se presenta en pacientes inmunosuprimidos a nivel de la piel, tejido subcutáneo y de los huesos. Y también se puede producir endocarditis. Luego tenemos la Bartonella genselare, que también produce angiomatosis endocarditis, pero produce una enfermedad que se llama la enfermedad del arañazo del gato. Pobres gatos. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Te araña tu gatito y terminas con llena de bultitos, que es una inflamación de los gatos, ¿no? No los van a matar a sus gatos, Entonces, miren, en relación a esta fiebre del oro y a la enfermedad de Carrión, finalmente se estudia y se mira que son fases que se van a presentar de una enfermedad, ¿no? La fase anémica, que es la fiebre del oro, ¿ya? Es porque la bacteria tiene afinidad o va a destruir los glóbulos rojos, me va a producir obviamente anemia, me va a producir fiebre, que va a durar 3 semanas, y va a desarrollarse hepatoesplenomegalia, sobre todo el esplenomegalia, porque vemos que el vaso es uno de los sitios donde se va a dar la mayor destrucción de los glóbulos rojos, y también va a ser linfadenopatía. Pasada esa etapa o esa fase, va a dar la fase eruptiva, o es la histiocytoide o la verruga, formación de la verruga. ¿Qué quiere decir? Que invade el endotelio, que es el revestimiento de los vasos, que va a durar entre 2 a 8 semanas, y entonces empiezan a crecer estas verrugas. Cuando son planas o cuando son más pequeñas se les llaman milias. Luego avanza a un nódulo, y empiezan a hacer múltiples nódulos, a múltiples tumoraciones pequeñas en las superficies extensoras, y cuando la verruga es bastante grande, más de 5 milímetros, se le llama mula. Y esa mula son lesiones que voy a encontrar que son sésiles, es decir, que no tienen como un tallo, sino que son de base ancha, que además de eso van a estar erosionadas y que por lo tanto van a sangrar fácilmente. Y si estoy hablando que esos nódulos están constituidos por vasos sanguíneos, pues el sangrado es mucho más fácil. ¿Listo? El diagnóstico, hacemos hemocultivo, podemos hacer una biopsia, y como tenemos una verruga, ¿no? Si yo tomo una muestra de la verruga, hemos dicho que es una proliferación de vasos, y eso es lo que nosotros vemos en las biopsias. Capilares, o sea, vasitos muy pequeñitos, acompañados de histocitos, acompañados de polímorfos nucleares, y además vemos la inclusión de Rocha-Lima. La inclusión de Rocha-Lima son conglomerados, o mejor dicho, concentraciones de proteínas que se van a dar a nivel intracelular. Eso luego también se ve. Y tenemos que descartar, o sea, hacer el diagnóstico diferencial con malaria. ¿Por qué con la malaria? ¿Por qué hacemos el diagnóstico diferencial con malaria? ¿Cuál es la sintomatología de la malaria? ¿Las qué? Como verrugas. Verrugas, la malaria produce verrugas. ¿Qué es la malaria con verrugas? ¿Qué produce la malaria? Que dicho sea de paso es un problema acá en la parte norte, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya, si se hace un diagnóstico diferencial es porque tiene sintomatología parecida, correcto, ya está. Pero ¿cuáles son esos síntomas? ¿Qué tiene la fiebre del Oroya? Fiebre y anemia. ¿Qué encuentro en la malaria? Fiebre y anemia. Ya está. Obviamente que la malaria no la va a producir la Bartonella, obviamente, ¿no? Entonces, pero al ser la sintomatología tan similar, se puede hacer el diagnóstico diferencial mediante lo que es la prueba de la gota gruesa, haciendo un encendido de sangre periférico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la malaria
transmite la malaria? El mosquito. Un mosquito. ¿Cómo se llama ese mosquito? Anófeles. Hembra. Anopheles hembra. ¿Y el Aedes aegypti? Ya sabes que casi te equivocas de barrio, no hay problema. ¿Qué transmite el Aedes aegypti? El dengue. El dengue, también el chikungunya, ya está. Entonces, por eso es importante, porque no todos los mosquitos son mosquitos. ¿Cómo decir? O sea, todos los alumnos de medicina son alumnos de medicina. No, cada uno de ustedes tiene un nombre, igual que pasa con los mosquitos, ¿no? Y cada mosquito transmite un tipo distinto de enfermedades, bueno, dependiendo, ¿no? Ya. ¿Hasta acá? ¿Comprendido? ¿Sí? Ya, no se asusten, es un montón, sí, parece un montón, pero tienen que empezar a ver cuáles son los datos importantes de todo lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces hay que fijarse bien cuáles son los diagnósticos diferenciales, características importantes. Ahora vengan por acá para que les pueda explicar lo de hoy. Obviamente no tenemos todas estas bacterias, obviamente, ¿no? Sobre todo las de crecimiento anaeróbico. ¿Qué es lo que sí tenemos? A los estreptococos, ¿listo? Entonces, a ver, chicos. En el caso de los estreptococos, el medio específico para su crecimiento es el